La fabricación del nuevo Captur podría activar un cuarto turno en la planta de Renault en Valladolid. La tribuna de automoción asegura que la multinacional estaría estudiando un turno de fines de semana y festivos a partir de marzo del año que viene. Hola, ¿cómo están? Este cuarto turno supondría un eventual aumento de la plantilla en esta factoría, la de carrocería y montaje, en la que actualmente trabajan alrededor de 3.200 personas. Hasta allí nos vamos. Ruth García, ¿de qué depende esta decisión? La decisión dependerá principalmente de las expectativas de venta. El cuarto turno sería necesario para afrontar el inicio de la producción del nuevo Captur. Su continuidad dependerá de la demanda del mercado. El nuevo gobierno de la Junta se estrena con una medida de carácter social: iniciar la tramitación inmediata de la ley de muerte digna. El propio Francisco Igea la defendió en el Congreso y ahora quiere que esté lista en un año en Castilla y León. Es una ley de derechos y garantías que hace que todos los ciudadanos de Castilla y León sepan que tendrán en su mano el control de la información y la toma de las decisiones hasta el último de sus días. Germán Barrios, consejero de Empleo e Industria, no ha estado en el estreno del Consejo de Gobierno. Tenía cita en Madrid en la sectorial de empleo. En esta reunión se han repartido más fondos para políticas activas de empleo. Castilla y León ha recibido 18 millones de euros. Barrios propone llegar a acuerdos entre las autonomías y el Estado que defiendan el empleo por encima de ideologías. Estamos dispuestos a hacer políticas, a sentarnos con ella y con el resto de las comunidades autónomas para hacer políticas de región-país. Tenemos que llegar a acuerdos programáticos independientemente de las sensibilidades políticas. El Partido Popular de Castilla y León propondrá a Javier Maroto como senador autonómico. Génova hace así hueco en el Senado a su número 3, que podría convertirse en portavoz del Grupo Popular en sustitución de Ignacio Cosidó. Para el PSOE es una muestra más de la sumisión de Fernández Mañueco. No es un juego, aunque lo parezca. Vernos con arrugas puede traernos un disgusto. El INCIBE alerta sobre los riesgos de esta aplicación de moda entre los famosos. Descargarla y utilizarla estaría abriendo los contenidos de nuestro teléfono móvil a terceros sin nuestro consentimiento. Las imágenes, por ejemplo, se podrían utilizar con fines comerciales. Las temperaturas van a ir subiendo durante los próximos días y volverán a ser protagonistas. Mañana las máximas rondarán los 35 grados en todas las capitales de provincia. En el sur de Ávila y de Salamanca, la EMET ya ha activado avisos por calor. Los cielos se van a mantener despejados o, como ven, poco nubosos. Es la noticia económica de la tarde para Castilla y León. Renault estaría pensando en activar un turno más de trabajo en Valladolid para los fines de semana y festivos, coincidiendo con la salida al mercado del nuevo Captur. En la planta de carrocerías y montaje, a las puertas, está Ruth García. Ruth, ¿cómo hemos conocido esta información y qué más datos tenemos? Buenas tardes, Alejandra. Pues la información la ha publicado la Tribuna de la Automoción. El nuevo turno podría ponerse en marcha en marzo del 2020, fecha que coincide con el inicio de la producción de lo que será la segunda generación del Captur. Su eventualidad o no dependerá de cómo funcione en el mercado. En la actualidad en esta planta operan 3 turnos. Si llegase un cuarto turno a Valladolid, supondría un revulsivo para esta fábrica. Así se presentaba en sociedad el Captur en 2013 en el Salón de Ginebra. Han pasado 6 años y la nueva versión de este vehículo fabricado en Valladolid volverá al mismo escenario para darse a conocer al mundo. La cita es el 10 de septiembre. La segunda generación del Captur incluye una versión híbrida enchufable, presenta un diseño renovado en el exterior y el interior es, según su fabricante, más aerodinámico, más atlético y más habitable, pero tiene algo que supera esas señas de identidad: genera empleo, sobre todo en una primera fase en la que es necesario poner un gran número de vehículos en el mercado.
Según publica la Tribuna de Automoción, la compañía está valorando la posibilidad de implantar un nuevo turno, por primera vez un cuarto turno, a partir de marzo del año que viene. La previsión es que la cadena de montaje alcance un ritmo de producción de 1.200 coches diarios. Actualmente la planta trabaja a 3 turnos, aunque el turno de noche está al 50% con una plantilla de 450 empleados. La llegada del nuevo Captur no supondría la desaparición inmediata del antiguo. La fabricación de ambos sería compatible durante todo el 2020. Hoy es también noticia que el nuevo Gobierno de la Junta se presenta a los ciudadanos con una primera ley, la de derechos y garantías de las personas al final de su vida. Una ley de muerte digna que verá la luz, calculan, más o menos en un año. Por ahí, por los derechos de las personas vulnerables, han querido empezar a trabajar, entre otras cosas, porque eso no compromete presupuesto. El nuevo Gobierno empieza por ordenar el derecho a la muerte digna y ese era efectivamente el primer punto del acuerdo programático que alcanzaron PP y Ciudadanos en políticas sociales. Se trata de garantizar a los ciudadanos de Castilla y León, que son ciudadanos de pleno derecho hasta el último de sus días. En el plazo de un año entrará en vigor esta ley que el Congreso aprobó, el Senado bloqueó y aquí tendrá una especial característica. El derecho a la sedación como un derecho de los pacientes, derecho a la sedación en enfermedades graves, progresivas, incurables, en las cuales no consigas un control sintomático. Además, la ley introduce un régimen sancionador y algo que se anuncia como elemental a partir de ahora. Se evaluarán sus resultados. Se toman decisiones desde el Ejecutivo con mucha facilidad y luego, con muy poca frecuencia, se evalúa el impacto que tienen esas medidas. El siguiente borrador que aterrizará sobre esta mesa es de familia, la ley del tercer sector. Empiezan por medidas que afectan a derechos y no al presupuesto. Es urgente que haya un gobierno en la nación, que haya un presupuesto, para que nosotros podamos, a su vez, hacer un presupuesto para esta comunidad y no tener que prorrogar nuevamente el mismo. El Gobierno seguirá trabajando durante el verano y estudia ya otros temas propios de la temporada. Incendios, topillos y sequía son también asuntos urgentes. El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Manuel Mitadiel nuevo gerente del SACIL. Mitadiel fue el procurador de Ciudadanos que denunció ante la Fiscalía una presunta malversación en 50 millones de euros en la construcción del Hospital de Burgos. Tiene la obligación como español y aún más la obligación como funcionario público, porque así lo dice el Código Penal, si no recuerdo mal el artículo es el 269, tiene la obligación de denunciar aquello que considere que se da. Por lo tanto, no solo no es contradictorio, sino que es muy bueno que el gerente regional del SACIL haya ejercido su obligación de denunciar aquello que considera delictivo. Y es. No ha sido en el Consejo de Gobierno, sino en el Ministerio de Empleo en Madrid, donde ha pasado su primera jornada de trabajo el nuevo consejero de Empleo e Industria. Germán Barrios ha pedido destinar los fondos para políticas activas de empleo que hoy se repartían a donde realmente hacen falta y no ha tardado ni un momento en pedir una reunión con la secretaria de Estado. Muchas caras nuevas en esta conferencia sectorial, aunque casi todas conocidas ya dentro del ámbito de la economía y el empleo. Aún así, el consejero Germán Barrios ha pedido una reunión urgente con la ministra o con la secretaria de Estado para mostrar la lealtad de Castilla y León para trabajar con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas por el empleo y con independencia de las diferentes ideologías. Esa reunión podría producirse la semana que viene. Hoy se han repartido fondos para políticas de empleo. Castilla y León recibirá 18 millones de euros más, que sumados a los que ya se han repartido anteriormente hacen un total de 140 millones de euros y el consejero de Empleo también ha pedido poder repartirlos con más flexibilidad. De su primera reunión en el Ministerio como consejero de Empleo, Barrios se trae a Castilla y León otros 18 millones de euros para políticas de empleo, formación y modernización de servicios públicos. 3 pilares estancos, por eso pide flexibilidad para distribuir los fondos donde más falta hagan. Nosotros, por ejemplo, en orientación tenemos un rendimiento alto o muy alto. A lo mejor estamos sobreorientados y nos necesitamos un poquito más de formación o políticas activas de empleo para mejorar la contratación en ciertos ámbitos, como puede ser el ámbito rural y el ámbito local. Ahora mismo no es posible, pero se sientan las bases para el futuro, también para que el Gobierno destine más presupuesto a la subida del salario mínimo en los centros especiales de empleo. Una política que es estatal
y que es transferida como transferencia finalista a las comunidades autónomas, el Ministerio debe hacer un esfuerzo importante. Aquí el Ministerio sí ha sido sensible, hay un incremento de presupuestos del 50 al 55%. El consejero ha pedido una reunión urgente con la secretaria de Estado o la ministra de Empleo que podría celebrarse la semana que viene. Quiero ofrecer la lealtad de la Comunidad de Castilla y León, quiero ofrecer que podemos trabajar juntos y que lo que es bueno para Castilla y León es bueno para el país. Castilla y León se ofrece para sentarse con el Gobierno y el resto de comunidades para hacer políticas de región-país que luchen por el empleo por encima de las ideologías. Comisiones Obreras y UGT esperan del nuevo Gobierno autonómico el mismo compromiso que tuvo el anterior con el diálogo social. Ahora hacen hincapié en reforzarlo en el ámbito local y provincial. Después del verano empezarán a reunirse con los consejeros. Un nuevo impulso del diálogo social en las entidades locales para lograr su continuidad y que ayuntamientos y diputaciones se impliquen en él con fondos propios. Esta es una de las reivindicaciones de los sindicatos para el nuevo gobierno. La exigencia con un gobierno regional en hacer entender al resto de territorios y como tal también nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestra infraestructura humana y sindical en los territorios y en las provincias, en el que tenemos que ahondar y volcar el máximo ímpetu. Las políticas activas de empleo, en prevención de riesgos laborales, en conciliación de la vida laboral y familiar, avanzar en la reducción de la brecha de género. UGT y Comisiones Obreras llevarán a la mesa las mismas reivindicaciones que la anterior legislatura, entre ellas una nueva fiscalidad y blindar los derechos sociales. Más inversión, más desarrollo, más innovación, que permita traer más industria más tecnológica, que permita crear empleo de calidad, empleo con buenos salarios. Pero veremos si este pacto PP Ciudadanos, sobre todo nacional, buscan de verdad el mismo prisma para que al final estos consejeros puedan seguir trabajando como a día de hoy estaban trabajando con nosotros. Aseguran que quieren seguir por el mismo camino. El 98% de las líneas del diálogo social con el anterior gobierno se han cumplido. Y los sindicatos acusan a la patronal de estar incumpliendo los compromisos salariales fijados en la negociación colectiva. Las subidas salariales en Castilla y León se sitúan en el 1,78% este año, frente al 2,2% nacional. Denuncian además que en 70 convenios aún no se ha actualizado al alza el salario mínimo interprofesional. La patronal CECALE no abandona la cicatería, no abandona esa conducta egoísta y por tanto se está negando a cumplir con lo que pactan. Que no son recomendaciones, son cumplimiento y exigencia de cumplimiento. Si como tal ellos entienden, desde Santiago Aparicio a las 9 provincias de nuestra comunidad, en el que simplemente son recomendaciones y que cada uno luego crea conveniente hacer, pues entendemos que al final firman en papel mojado. Javier Maroto, nacido en Vitoria y vicesecretario de Organización del Partido Popular, será senador autonómico por Castilla y León. Es la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno de las Cortes del próximo martes. El número 3 de Pablo Casado se quedó sin escaño en el Congreso en las pasadas elecciones generales. Con su designación como senador autonómico, Génova le hace hueco en esta Cámara, donde podría sustituir a Ignacio Cosidó como portavoz del grupo parlamentario. Maroto se ha empadronado en la provincia de Segovia porque uno de los requisitos estatutarios para ser senador autonómico es la vecindad en Castilla y León. El PSOE ya ha calificado la propuesta de Maroto como una muestra más del vasallaje, dice, y sumisión de Fernández Mañueco a Pablo Casado. A los socialistas, por haber ganado las elecciones, les corresponden 2 senadores autonómicos. Sus propuestas son la secretaria provincial de Valladolid, Teresa López, y el líder de las Juventudes Socialistas en la comunidad, Francisco Díaz. Pues vamos a ver, si tengo viviendo mi abuelo. El Pleno de Constitución de la Diputación de Segovia se ha convocado para el lunes, pero podría aplazarse porque Izquierda Unida ha presentado un recurso contra la proclamación de diputados provinciales. Solicita al TSJ medidas cautelares que, de aceptarse, paralizarían unos días la Constitución. Está en juego el diputado de Izquierda Unida o la mayoría absoluta del Partido Popular. Yo lo he dicho muchas veces, es un ataque a la democracia, porque realmente los electores pues probablemente se hayan visto mermados en sus derechos igualmente, porque ellos sabían perfectamente que estaban votando Izquierda Unida Popular.
Por primera vez, Pedro Sánchez afirma públicamente que el problema para su investidura es Pablo Iglesias. El presidente en funciones asegura que le ha exigido ser vicepresidente del Gobierno, a lo que dice que él no puede acceder. Mientras tanto, en la consulta de Podemos, los inscritos han votado que solo se negocie una coalición. Pedro Sánchez culpa a Pablo Iglesias del bloqueo por exigirle la vicepresidencia del Gobierno, además de los ministerios de Hacienda y Trabajo y el área de comunicación de Moncloa. En una entrevista en La Sexta, el presidente en funciones ha lamentado que las conversaciones han girado casi solo en esa petición, a la que no puede acceder por sus diferencias en asuntos de Estado. Aún así, Sánchez insiste en su oferta de incorporar perfiles técnicos de Unidas Podemos, que dice que estará en pie solo hasta la semana que viene. En Podemos lo niegan y piden a Sánchez que rectifique sus palabras. Conozco perfectamente que en ningún momento se ha hablado de cargos y conozco perfectamente que nunca se ha hablado de vicepresidencias. Y las bases de Podemos apuestan por un gobierno de coalición. Es el resultado de la consulta en la que han participado 138.000 de los más de medio millón de inscritos. Casi el 70% quiere a Iglesias en el Consejo de Ministros. Tratar de legitimar la inflexibilidad con una consulta son ganas de romper puentes. Pero el PSOE sigue tendiendo la mano y hoy ha actualizado su oferta de programa de gobierno. Contiene prácticamente todos los acuerdos presupuestarios que suscribimos con Unidas Podemos. Los socialistas también piden a Casado que esté a la altura de lo que dicen que se espera de un líder de la oposición y que el Partido Popular no obstaculice la investidura. Y hoy ha fracasado la investidura de la socialista Concha Andreu en La Rioja, porque Podemos ha mantenido su veto en la segunda vuelta. La única diputada de la formación morada en el Parlamento regional ha votado en contra porque los socialistas no han cedido a sus exigencias de tener varias consejerías en el Ejecutivo autonómico. El Gobierno en funciones intentará que España vuelva a presidir el Fondo Monetario Internacional 12 años después de que lo hiciera Rodrigo Rato. Moncloa la va a proponer a ella, la candidatura de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, como directora gerente del FMI. Sustituiría a la francesa Christine Lagarde, que pasa al Banco Central Europeo. Pedro Sánchez impulsará a Calviño si cuenta con un amplio respaldo en la Unión Europea. El Vaticano ha desautorizado hoy al exnuncio en España, que dijo que el Gobierno pretende resucitar a Francisco Franco con su exhumación del Valle de los Caídos. La Santa Sede defiende la autonomía del Estado español para decidir sobre el traslado de los restos del dictador. Asegura además que las palabras de Frattini fueron a título personal y que no representan a la cúpula de la Iglesia. La economía seguirá creciendo durante el próximo año, pero lo hará a menor ritmo del esperado. Según Unicaja Banco, el Producto Interior Bruto de Castilla y León crecerá un 2,2%. Todos los sectores aumentarán, menos el agrario, que sufrirá un retroceso de casi un punto. La economía en Castilla y León creció un 2,9% durante el primer trimestre del año 2019. Cifras positivas que se sustentan en el crecimiento de la inversión o en el consumo de los hogares. La previsión para el resto del año indica que la economía regional seguirá creciendo, pero lo hará a un ritmo menor del esperado, con una estimación del 2,2%. Exceptuando el sector agrario, que en el conjunto de este año podría descender un 0,9%, el resto de sectores crecerían con tasas entre el 0,8% de la industria y el 2,8% del sector servicios. La economía de todas las provincias de la comunidad crecerá en 2019. Lo hará a un ritmo mayor en Valladolid con un 2,6% y en Salamanca con un 2,5%. El Producto Interior Bruto de Soria crecerá un 2,2%. Lo curioso es que esta provincia es en la que más crece la exportación. La alimentación y bebidas y ese sector pues han hecho que las exportaciones sigan aportando al crecimiento. La evolución de la economía regional viene ligada a la coyuntura mundial, con un crecimiento económico estimado del 3,2%, un 0,3% por debajo de la previsión que se daba hace 6 meses. Vuelve a hablarse de nuevo de desaceleración, sobre todo en la zona euro, motivada por cuestiones como el Brexit, el precio del petróleo o las tensiones comerciales.
Hacer de su carne un producto exclusivo es lo que persigue el único ganadero que cría bueyes de serrana negra en Soria, una raza autóctona que, a pesar de las ayudas, sigue estando en peligro de extinción. Son algunos de los bueyes de vaca serrana negra que el soriano Enrique Rubio lleva criando desde hace 5 años. Su objetivo es llegar a producir al menos 6 ejemplares al año, aunque para ello deben alcanzar los 1.200 kilos de peso, llevando una buena alimentación que determina la calidad de su carne. Ya por el hecho de estar en el campo va a ser mucho mejor, pero aparte tienes las propiedades físicas del animal, que son animales de trabajo. Un animal de trabajo implica que la musculatura es completamente diferente a cualquier animal de producción cárnica. Esto era una raza que se utilizaba para trabajar el campo, entonces 15.000 cabezas eran una cifra lógica cuando eran animales que estaban tirando de arado. 15.000 cabezas a mediados del siglo pasado, porque actualmente no llegan a las 400, sumando Soria, Burgos y Segovia. Las ayudas para su cría son escasas, a pesar de que resultan vitales para emprender iniciativas ganaderas de este tipo. En 2 años, el chuletón de buey de la Serrana Negra podría llegar a los restaurantes como un producto de máxima calidad. Tenemos que buscar posicionarla en los mejores lugares para que se valore realmente lo que es. Es un trabajo que estoy haciendo ahora, ya llevo un tiempo haciendo, contactando con restaurantes, contactando con diferentes cocineros, porque al final son las vías más fáciles de poder conseguir que el producto llegue tratado con una calidad al plato. Una iniciativa que puede convertirse en la tabla de salvación de esta raza autóctona de Soria, antaño destinada al acarreo de pinos y ahora llamada a ser un manjar gastronómico. Prosigue la batalla judicial en una de las bodegas icono en la Ribera del Duero, el grupo Pesquera. El empresario vitivinícola mantiene una demanda contra su exmujer y 3 de sus hijas por delito de estafa. Hoy ellas tenían que comparecer en los juzgados de Valladolid para declarar ante el juez. Según un escrito de la Fiscalía ante estos juzgados de Valladolid, el objetivo era apartar al bodeguero Alejandro Fernández de la totalidad de sus gestiones, tanto de las empresas como de las bodegas Pesquera. Hoy el abogado del propio viticultor nos ha contado que están persiguiendo un claro delito de estafa por el complot que tenían hacia él su exmujer y sus 3 hijas mayores. La disputa familiar por el control de las bodegas Pesquera continúa en los tribunales. Consideramos que lo que ha ocurrido aquí, lo que ha existido, es un delito de estafa. Los arrendamientos de los viñedos a las hijas se están produciendo solo por una de las partes, la de la exmujer de Alejandro Fernández, y lo hace por 10 años, cuando solo se puede, como mucho, por 5. Cuando alguien arrienda algo por más de 10 años se entiende que está disponiendo del patrimonio, y para disponer del patrimonio tienen que estar de acuerdo y tienen que suscribir esa obligación las partes, los que son titulares de ese patrimonio. El abogado del bodeguero nos añade además otro perjuicio para ese negocio familiar. De haber explotado él mismo sus parcelas, los ingresos podrían ser hasta 10 veces mayor de lo que en teoría estaría cobrando por el arrendamiento. Y que se han suscrito estos contratos precipitadamente para hacer valer un título ficticio frente al Consejo Regulador de Ribera del Duero, poder cosechar la uva de aquí en los próximos 10 años y no tener que pagar ningún dinero, ningún importe a Alejandro Fernández, que por cierto tampoco se le ha abonado ninguna cantidad. El control de la compañía sigue ahora en el aire, 47 años después de crear una de las bodegas más importantes de la Ribera del Duero. La Guardia Civil investiga a los responsables de una empresa por el enterramiento irregular de residuos en la localidad vallisoletana de Rueda. La empresa en cuestión carece de autorización y el Seprona ha comprobado que para restaurar las perforaciones de una antigua cantera se usaban todo tipo de residuos, incluidos los tóxicos y peligrosos. Un accidente de tráfico ha causado esta tarde la muerte de una niña de 14 años en el municipio de Torre Lobatón, en Valladolid. El vehículo en el que viajaba se salía de la vía y ella quedó atrapada en el interior. Una niña de 14 años ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico alrededor de las 4:30. El suceso se ha producido aquí, en el kilómetro 22 de la carretera VA 514 a las afueras de Torrelobatón, en dirección Castrodeza, en Valladolid. La menor viajaba en el vehículo con su madre cuando se ha salido de la vía. Al parecer se quedó atrapada en el interior del turismo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de la Diputación de Valladolid, Guardia Civil, un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de atención primaria de Tordesillas. Sin embargo, solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Detenidas 10 personas e investigadas otras 2 por su presunta implicación en casi una treintena de delitos de estafas a personas de avanzada edad. Con ello, la Guardia Civil desmantela un grupo organizado especializado en timos como los del parentesco, la estampita o el tocomocho. El grupo, que operaba en distintos puntos del país, lo hacía también en Ávila. Esta mañana ha quedado controlado el incendio que se originó en la tarde del pasado sábado en la localidad abulense de Sotillo de Ladrada por causa de un rayo y que después afectó a la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Ahora los trabajos se centran en refrescar la zona con un helicóptero, un bulldozer, 6 autobombas y diversas cuadrillas de tierra. Y este incendio ha calcinado en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, cerca de 5 hectáreas de rastrojo en las inmediaciones del centro comercial Río Shopping. El fuego se ha extendido rápidamente a través de algunas hileras de trigo. Las llamas se han podido ver desde varias zonas de Valladolid. Y el portavoz de la Junta ha confirmado hoy que el nuevo Gobierno desarrollará una ley del fuego. La situación es complicada este año debido a la sequía y la Junta pide a los ciudadanos que extremen las precauciones. Castilla y León tiene la mayor superficie arbolada de España, son más de 5 millones de hectáreas y aumenta en 14.000 hectáreas al año. En la pasada legislatura el presupuesto para luchar contra el fuego se incrementó en 12 millones de euros. Y fuera de España, al menos 33 personas han muerto y más de 40 han resultado heridas en el incendio intencionado de este estudio de series de animación en Japón. Por motivos que todavía se desconocen, un hombre ha vertido líquido inflamable en el edificio y después ha prendido fuego. El autor de los hechos se encuentra bajo custodia policial a la espera de ser interrogado. No es un juego, aunque lo parezca, es divertido verse con arrugas o ver a los amigos, pero también es peligroso. El INCIBE nos alerta sobre los riesgos de esta plataforma rusa que se ha puesto muy de moda en las redes sociales. Arranca una sonrisa y muchos comentarios imaginar el aspecto de Fernando Alonso, Marc Márquez o Messi cuando contemos sus hazañas con nostalgia, o saber si el rey Felipe VI se parecerá a su padre cuando alcance su edad actual. Parece tan inocuo y divertido que probamos con fotos nuestras y de nuestros conocidos, sin ser conscientes de que abrimos la puerta a mucha más información. Al poder, por ejemplo, acceder a nuestras fotos, no solo va a acceder a una, sino va a poder acceder a todas las fotos que tengamos almacenadas en la memoria. Por tanto, puede tener alcance a otro tipo de fotos que nosotros no sabíamos. Y esas fotos pueden revelar mucha información personal. Por eso es fundamental en cualquier descarga conocer el nivel de protección de datos. Los expertos recomiendan leer los términos y condiciones, comprobar la política de privacidad de la aplicación y del país de origen. En esta en concreto, parte de la alarma ha saltado por ubicar sus servidores en Rusia, lo que la mantiene al margen de la estricta normativa de la Unión Europea. Reconoce que puede ceder la información a terceros, pero no especifica para qué. Saber qué va a pasar con toda esa información que estamos facilitando a la aplicación, que más allá de que sea interesante, útil, divertida, pues nos va a garantizar ciertas medidas de privacidad y seguridad. Quizá todo quede en un mayor envío de una publicidad concreta, pero aún así hay que ser precavidos, como en el uso de cualquier tecnología, y usar el sentido común para que la broma de envejecer de golpe no traiga más sorpresas de las necesarias. De los problemas de la Unión Europea a las crisis económicas, pasando por una desmitificación de la Constitución de Cádiz, son algunos de los temas de los que hoy se ha hablado en los primeros encuentros de verano de la Universidad de Valladolid. Expertos y profesionales debaten sobre grandes proyectos históricos y sociales del pasado, del presente y también del futuro. El Brexit es un gran error, pero también una enseñanza para Europa. Palabra de Javier Solana, histórico de la política nacional e internacional. Si hubiera algún otro país que tuviera alguna tentación de separarse un poco de Europa, todo este proceso les lleva a la conclusión que estamos muy bien donde estamos. Pero la Unión Europea también tiene sus vergüenzas y contradicciones. Por ejemplo, el trato a Grecia. La cuna de ideas como la democracia y la ciudadanía se vio poco menos que humillada durante la crisis. Grecia ha sido un campo de experimentación de medidas políticas, de su impacto sobre la sociedad, de su respuesta por parte de la sociedad.
En el latido de la ilusión también se ha repasado un mito, la Constitución de Cádiz de 1812. Por lo visto, no era tan progresista como solemos creer. Y Cádiz como cuna de libertades, y Cádiz y la igualdad, olvidando hechos históricos que una lectura desapasionada de la Constitución pone inmediatamente de relieve. Y ha habido tiempo para las crisis económicas, desde el siglo XVII hasta la actualidad. La conclusión es preocupante, no aprendemos. El libro de economía más acertado es el Génesis. José le explica al faraón el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y dice que, bueno, que la economía es cíclica. Es verdad, quizá porque las personas somos ciclotímicas, pero deberíamos de aprender. Mañana continúan estos encuentros organizados por la Universidad de Valladolid. Y más debate. Los valores de la transición española son los protagonistas de la 4ª edición del curso de verano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El coloquio ha reunido a muchas caras conocidas de nuestra sociedad con opiniones completamente opuestas. Una de las temáticas más polémicas la hemos encontrado en la mesa dedicada al feminismo. Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablaros del concepto de micromachismo. Así se presenta este polémico youtuber. Se esconde detrás de una máscara, excepto ante nuestras cámaras porque, como nos dice, nosotros somos una televisión autonómica. De hecho, ahora estoy dando la entrevista sin máscara porque me da pereza ponérmela, pero lo normal es que la hubiese dado con máscara. Azote del feminismo se gana la vida con opiniones que generan controversia. Micromachismo, ¿por qué? Porque les ha salido de los huevos. En su canal cuenta con más de 230.000 suscriptores. Lo normal es que me digan que está de acuerdo con algunas cosas y con otras no, que eso me gusta, el rollo de bueno, porque por lo menos ahí hay cierta intención de diálogo. Y luego están los que directamente, pues eso, soy un nazi, un racista, un fascista. Con quien le gusta intercambiar puntos de vista es con Lorena Maldonado, periodista cultural que se declara feminista, no alarmista. Por ejemplo, él está en contra del feminismo moderno porque piensa que es una forma de victimización, ¿no? Y yo todo lo contrario. Ellos son los ponentes de uno de los foros de este curso de verano que ha buscado, ante todo, poner sobre la mesa la diversidad de opiniones. Portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, debatiendo con Arcadi Espada, que tiene unas ideas, bueno, para empezar es ateo y bueno, ha sido bastante crítico con algunas de las cosas que ha hecho la Iglesia. Y se ha generado un debate muy animado. ¿Creemos realmente en la posibilidad de hacer esto? Porque la concordia fue uno de los valores de la transición española, un entendimiento que hoy está dormido, pero que se ha despertado en este espacio de diálogo. Él no es youtuber, pero el alcalde de Zamora, de Izquierda Unida, se ha convertido en un reclamo turístico para su ciudad, como lo oyen. Así lo reconoce él mismo en esta entrevista. Pues eso ha fomentado mucho el turismo, porque hay mucha gente que está viniendo a Zamora y es verdad, bueno, lo dicen en la propia oficina de turismo, bueno, pues si tienen dudas a qué ciudad ir a visitar, bueno, pues vamos a visitar la ciudad de Izquierda Unida a ver cómo está. Muchísima gente, de hecho hay 2 excursiones programadas en el mes de septiembre. Aunque a veces nos pase desapercibido, lo cierto es que la mayoría de las intervenciones arquitectónicas del hombre se inspiran de una u otra manera en la naturaleza. Es lo que queda reflejado en Como 2 gotas de poesía, una muestra de Nuria Murillo y Mercedes Siguero, en el que este diálogo viene además acompañado de poesía. Así, mirando a la naturaleza con versos, nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes con Fernando Escudero. Mañana más noticias. Feliz noche. Ellas son Lara y Bisbe, y aunque miran 4 ojos, es como si fueran una sola persona. El trabajo de Nuria Murillo y Mercedes Siguero durante años recorriendo el mundo con su cámara se plasma ahora en este diálogo en el que la naturaleza y la arquitectura entablan un diálogo tan evidente como sorprendente. La inspiración de la naturaleza luego queda reflejada, ¿no? La huella que nos deja la naturaleza de alguna manera se refleja en lo que hace el hombre, en la arquitectura. O sea, como el hombre se inspira en la naturaleza aunque no seamos conscientes. Y entonces, bueno, pues como una escalera pues tiene la misma forma de un trilobite porque toda la matemática está basada en la naturaleza. Hay 18 fotografías en las que 2 imágenes se funden como en una sola y que además de su propio diálogo también adquieren un nuevo sentido gracias a 18 poemas o reflexiones que las acompañan. Fotografía y textos, armonía, como 2 gotas de poesía.